Sobre la prueba de hipótesis chi cuadrado, anteriormente vimos qué es el estadístico chi cuadrado, cómo se calcula, la necesidad de introducir un valor crítico que se basa en un nivel de significación. Introducimos el valor P, sin embargo hasta ahora no lo hemos utilizado. Vimos ejemplos de pruebas de hipótesis chi cuadrado para tablas de frecuencia. Ahora veremos ejemplos de pruebas de independencia en tablas de contingencia. Lo primero que debemos saber es que vamos a probar la independencia entre una variable y otra, donde la información estará organizada en una tabla de contingencia. Lo primero que debo saber es cómo se encuentran los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan el número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1. En este caso tengo 3 filas y 4 columnas, por lo tanto 3 menos 1 multiplicado por 4 menos 1, por lo tanto tengo 6 grados de libertad en este ejemplo específico. Luego, la hipótesis nula, denominada por H sub 0, es la posición por defecto. Se asume que es verdadera a menos que haya evidencia significativa contra ella. La hipótesis alternativa se denota por H sub 1. Se asume cuando se rechaza la hipótesis nula. Con tablas de contingencia, lo que se hace es probar la independencia de variables. Se comienza con la sospecha de que los dos factores a probar son independientes. Esta independencia se determina por la hipótesis nula. La hipótesis nula dice: las variables son independientes. La hipótesis alternativa es lo opuesto. La hipótesis alternativa afirma que las variables son dependientes. Si el chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado dado, se acepta la hipótesis nula. Por el contrario, si el chi cuadrado calculado es diferente al chi cuadrado dado, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. Veamos esto en ejemplos. Se quiere demostrar la independencia del evaluador con la cantidad de aprobaciones y reprobaciones. Es decir, quiero demostrar que independientemente del evaluador, los estudiantes pasan o reprueban. Lo contrario sería que hay evaluadores que son más estrictos y evaluadores en los que aprueban más estudiantes. Lo que tengo en la primera tabla son las frecuencias observadas, lo que ha sucedido en la vida real. Es decir, para el evaluador A pasaron 28 estudiantes y reprobaron 20. Para el evaluador B pasaron 38 y reprobaron 10. Para el evaluador C pasaron 35 y reprobaron 18. El primer paso es encontrar las frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas se calculan multiplicando el valor total en la columna por el valor total en la fila. La frecuencia esperada para 28 entonces será 48 por 101 dividido entre el valor total, que es 149. Para la frecuencia esperada de 38, multiplico 48 por 101 y divido entre 149. Para encontrar la frecuencia esperada del 35, multiplico 53 por 101 y divido entre el total. Para encontrar la frecuencia esperada del evaluador A que reprueban, tengo que multiplicar 48 por 48 y dividir entre el total. Para encontrar la frecuencia esperada del evaluador B que reprueban, multiplico 48 por 48 y divido entre 149. Para encontrar la frecuencia esperada de los que reprueban con el evaluador C, debo multiplicar 53 por 48 y dividir entre el total. Con estas tablas es que continuaré mi cálculo. El coeficiente chi cuadrado se encuentra restando la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada. En este caso estaría hablando de comparar 28 con 32.5. Luego, compararé la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada para esta segunda casilla. Luego compararé la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada para la tercera casilla. Y así sucesivamente. El valor encontrado en este caso particular es que el chi cuadrado calculado es de 4.89 con un P igual a 0.087. Más adelante veremos cómo hemos encontrado este valor de P. Ahora, teniendo una tabla de 3 columnas y 2 filas, los grados de libertad serán 3 menos 1 multiplicado por 2 menos 1, que en concreto
devuelve un grado de libertad de 2. Con 2 grados de libertad y considerando un nivel de significancia del 10%, 5% y 1%, encuentro otros valores que estoy destacando y me quedaré con el valor de 5.99. Ahora tengo que probar si la hipótesis nula se cumple. Si el chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado dado, entonces se cumple la hipótesis nula. 4.89 en definitiva es menor que 5.99, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. La hipótesis nula alegaba la independencia entre las variables, es decir, que la cantidad de aprobados y reprobados es independiente del profesor que tome la prueba. Sobre el nivel de significancia. El nivel de significancia puede marcar la diferencia de la conclusión. En la prueba anterior, P salió 0,087, que es más grande que 0.05, el 5% de nivel de significancia que habíamos dicho. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Pero, por otra parte, en la prueba anterior P salió 0.87 y es más pequeño que 0.10, un 10% de nivel de significancia. Por lo tanto, se rechazaría la hipótesis nula. Entonces, es muy importante elegir con cuidado el nivel de significancia. El nivel de significancia más utilizado por el IB es el 5%, pero el 1, 2.5% y 10% también son utilizados. Si tiene cualquier problema, en general puede utilizar un nivel de significación del 5%. ¿Cómo he encontrado P igual a 0,087? Para ello he recurrido a la calculadora. Veamos, en la calculadora voy a estadística, luego voy a test y la prueba chi. Ahora, tengo que declarar mi frecuencia observada. Presiono F2, presiono dimensión para declarar el tamaño de la matriz y voy a poner 2 filas, 3 columnas. Ahora voy a traducir los datos que me presenta el enunciado. 28, 38, 35, 20, 10 y 18. Ahora, tengo que retroceder para poder ejecutar la prueba. Exit, exit. Aquí puedo observar la tabla de valores esperados. F2, seleccionando la matriz B y presionando Enter. Como se puede observar, 32.5, 32.5, 35.9, 15.4, 15.4 y 17.1 coinciden con los valores que había calculado a mano. Ahora, exit, exit y ejecuto la prueba. En este caso me ha salido que el valor chi cuadrado calculado es 4.88 y que P es igual a 0.086. Si comparo con lo que había encontrado, efectivamente he calculado de manera correcta y se explica cómo se ha encontrado el valor P. Repasemos el uso de la calculadora para hacer una prueba chi cuadrado. En este caso quiero probar si hay independencia entre el color de cabello y el color de ojo. Entonces iré a estadística, prueba, chi cuadrado, presionaré F2 y presionaré dimensión para elegir el tamaño de mi tabla de contingencia, que en este caso particular es 3×3. Ahora, traduzco los datos del enunciado a la calculadora. 5, 7, 12, 15, 10, 2, 3, 4 y 5. Mencionar que en este caso hay un error significativo. Ninguna de las frecuencias observadas debería ser menor o igual que 5. Y por lo tanto deberíamos recurrir a una corrección que se conoce como corrección de Yates, que no veremos. Presiono Exit para salir, otra vez Exit y simplemente voy a ejecutar la prueba. En este caso tengo un valor chi cuadrado de 13.26 y un P igual a 0.01. Si este valor de P 0,01 fuera mayor al nivel de significancia, entonces aceptaríamos la hipótesis nula. Pero como 1% no es mayor al 5%, tengo que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, que indica que las variables son dependientes. Sin embargo, hay que hacer notar que debido a las frecuencias observadas, este estudio no es válido, porque he tomado muy pocos datos para las categorías, por ejemplo, de ojos cafés y cabello rubio y ojos verdes, cabello negro. El último ejemplo, donde destacaremos 5 pasos. Katia hace un estudio sobre los tipos de películas que les gusta a sus amigos. Ella predice que la preferencia será la misma para los chicos y chicas, es decir, que el género es independiente del tipo de película que les gusta. Notar el valor en la frecuencia observada 3.
ningún valor en la tabla de contingencia debe ser menor que 5. En ese caso, deberíamos utilizar la corrección de Yates. Primer paso. Declarar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula sería: los gustos de las películas son independientes del género masculino o femenino. La alternativa sería: los gustos de las películas son dependientes del género. Ahora, hay que decidir el nivel de significancia que vamos a utilizar y calcular los grados de libertad. Vamos a definir un nivel de significancia del 5%, es decir, un alfa de 0,05. Y viendo la tabla, tengo 4 columnas menos 1 multiplicado por 2 filas menos 1, que me dará 3 como grados de libertad. Con estos datos tengo un chi cuadrado dado de 7.82. Para resolver este problema necesito ingresar estos datos a la calculadora. Voy a estadística, test, chi cuadrado, voy a declarar las dimensiones de la matriz de datos observados, declarando su dimensión, que es de 2 filas por 4 columnas. Enter, enter, e ingreso los valores: 11, 3, 9, 8, 6, 9, 7 y 7. Exit para salir y ejecuto. Como puede observar, son exactamente los mismos resultados que tenía calculados previamente, pero necesito tomar una decisión acerca de las hipótesis. Tengo que comparar el chi cuadrado calculado con el chi cuadrado dado. El chi cuadrado calculado me ha salido 472 y el chi cuadrado dado era 782. Como 4 es menor que 7, entonces se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, la elección de tipo de película es independiente del género.